Esta es la segunda parte del Espíritu Santo en las epístolas del apóstol Pablo, y vamos a caminar mucho por el libro de Romanos, así que le pido que tenga abierto el libro de Romanos y vamos a ver varios pasajes que hoy vamos a hablar mucho de Romanos, y vamos a ver algunas características que nos muestra el apóstol Pablo. Ya habíamos visto una la semana pasada. Hoy vamos a ver otras características que nos muestra el apóstol Pablo con respecto al Espíritu Santo. Les dije que Pablo es el mayor escritor acerca del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y lo primero que vamos a ver hoy es que el Espíritu Santo, según Pablo, nos testifica, y esto es importante, nos testifica de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo imparte al ser humano la conciencia de que nosotros somos hijos de Dios. Es decir, es a través del Espíritu Santo que yo tengo la seguridad de que yo soy un hijo de Dios. Y esto lo hace el Espíritu Santo. Y para eso quiero que vaya a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, los versos que van desde el 15 hasta el 17. Y dice el apóstol Pablo de esta manera: ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ve, allí está. Dice, y somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Ve lo importante de este primer punto que Pablo nos enseña acá, de que el Espíritu nos testifica que nosotros somos hijos de Dios, es decir, la seguridad de que somos verdaderamente hijos de Dios nos la da el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo sé yo que soy un hijo de Dios? Bueno, el Espíritu me da testimonio de esto. Es el Espíritu el que me da el testimonio. En el verso 16 Pablo señala eso, el Espíritu da testimonio. Y al espíritu del creyente tiene la seguridad a través del Espíritu Santo de que nosotros estamos en el lugar correcto, con la persona correcta, a la hora correcta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos da esto. En 2 Corintios capítulo 1 y verso 22. Pablo dice también que el Espíritu funciona metafóricamente como un sello en los creyentes. Dice Pablo, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Esto es extraordinario, esto es maravilloso. Es el Espíritu Santo, dice que nos selló, nos puso un sello. Y vamos a hablar más de esto en esta noche. Pero nos puso un sello como propiedad suya. Esta es una imagen que evoca, si ustedes han visto, cuando hay una ganadería, hay una barra de metal que se calienta al rojo vivo y se le pone a los animales. Y entonces el sello ese es, este animal es propiedad de. Bueno, aunque suena feo la metáfora, esto es lo que el Espíritu Santo ha hecho con nosotros. El Espíritu nos sella y nos hace ser propiedad del Señor. Es lo que dice Pablo, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de las promesas. También vamos a hablar más de esto un poquito más adelante. El Espíritu nos da la garantía de que nosotros estamos en la línea para recibir las promesas que Dios tiene para nosotros. Y esto es extraordinario. Sellar es como colocar una estampa de propiedad sobre un objeto. Y metafóricamente los creyentes tenemos esa estampa o esa marca, esa propiedad divina a medida que tenemos el Espíritu Santo. Es decir, hace muchos años, cuando todavía había movimientos muy diversos en nuestro país en cuanto al Espíritu Santo, porque ustedes saben que por más de 100 años quien abrió brecha en nuestro país fueron las iglesias más tradicionales. La iglesia bautista empezó más de 100 años aquí en Costa Rica, los misioneros vinieron, trajeron el evangelio, y hubo otras denominaciones también, los metodistas y algunos otros. Pero cuando el pentecostalismo empezó a entrar en nuestro país, que fue quizás hace unos 40, 50 años atrás, entonces se hablaba mucho del Espíritu y se
se le empezó a dar como mucho énfasis al Espíritu. Y no era que las denominaciones tradicionales no lo hicieran, quizás eran como más pausados, como más tranquilos, como que no le daban toda la importancia que debía de darse al Espíritu. Y yo creo que el gran aporte de la corriente pentecostal al cristianismo fue el venir a sacarnos de esa casilla en donde estábamos, de ese confort en donde estábamos, y permitir que le demos más libertad al Espíritu Santo y que permitamos que el Espíritu Santo se manifieste como Él quiera. Y creo que este fue el gran aporte. Pero en aquella época, y lo hemos comentado en otro momento, se pensaba que la experiencia del Espíritu Santo era algo posterior a la conversión. Es decir, primero me convierto, primero soy propiedad, y luego, en una situación futura, entonces yo podía tener o podía accesar al Espíritu Santo. Hoy nosotros comprendemos claramente que en el momento en que yo le abro mi corazón a Jesucristo, en el momento en que le entrego mi vida a Él, el Espíritu Santo hace morada en mí. Habrá manifestaciones posteriores, pero el Espíritu Santo ya mora en mi corazón. Y esto es lo que dice Pablo: Él nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. En el libro de Efesios, en el capítulo 1 y verso 13, Pablo dice: en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, ¿qué dice? Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Ve? ¿Cuándo fue que el Espíritu Santo nos selló? Dice: cuando oímos el mensaje del evangelio que nos trajo la salvación y creímos, entonces fuimos marcados con el sello del Espíritu. En el momento en que yo le abro mi corazón a Jesucristo, en el momento en que yo le entrego mi vida a Él, el Espíritu Santo pone un sello, y es el Espíritu Santo que pone ese sello donde yo paso a ser propiedad de Jesucristo. En el libro de Apocalipsis hay una imagen también acerca del sello. En el capítulo 7 y verso 3 dice: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Es una imagen, no es que necesariamente iba a haber un sello en el Apocalipsis sobre nosotros, sobre los siervos de Dios, sino que somos sellados a través de la acción del Espíritu Santo. Y la acción de Apocalipsis lo que evoca es justamente ese sello, ese que usted y que yo hemos recibido en el momento de abrir nuestro corazón a Jesucristo. El profeta Ezequiel, hablando muchos años antes, dijo, y les dijo: recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad. Está hablando aquí una profecía hacia el futuro. Esta misma profecía se cumplirá en algún momento después, aunque ya se ha cumplido. Yo les dije que muchos de los pasajes que hay en la Escritura, en el Antiguo Testamento, tenían como una forma o una función cíclica. Se cumplen en determinado momento, pero al paso del tiempo vuelven a cumplirse otra vez. Y así hay muchas cosas que están en el Antiguo Testamento. En Ezequiel mismo, ahí mismo en el capítulo 44, verso 5 dice: entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, presta mucha atención, abre bien los ojos y escucha atentamente todo lo que voy a decirte sobre las normas y las leyes concernientes al templo. Fíjate bien en quiénes pueden entrar al santuario y quiénes no. Ahora, además, en el mismo texto que hablábamos de Pablo, el Espíritu se refiere metafóricamente como una garantía, dice, de las promesas de Dios. Lo que Pablo expresa es que el Espíritu es como la primera cuota, es como el adelanto de todos los beneficios de la salvación. Es como, en algún momento lo llama las zarras, es como esa señal que usted da para saber que vienen otro montón de cosas más. El Espíritu nos da esa garantía, nos da ese sello, nos da esa seguridad. Y Pablo más adelante, ahí mismo en Romanos, en el verso 11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. ¿Se dan cuenta el énfasis que pone el apóstol Pablo en una frase? ¿Cuál es el énfasis que él hace? El Espíritu que vive en ustedes. No dice que vivirá en ustedes, o que puede vivir en ustedes, o que tal vez viva en ustedes. Pablo da por sentado que el Espíritu vive dentro de nosotros. Entonces, yo tengo que tener esa seguridad, esa claridad de que he sido sellado, que he sido marcado y que el Espíritu Santo vive dentro de mí. Y tenemos que notar
que el apóstol escribe que si el Espíritu vive en nosotros, ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, de la misma manera nos levantará a nosotros también. Y de esta manera la habitación presente del Espíritu en el creyente es también la garantía de la resurrección del creyente. Porque el mismo Espíritu que habitó en Jesús es el mismo Espíritu que habita hoy en nosotros. Y si Él resucitó, fue la primicia de que nosotros también resucitaremos un día. Y esto es extraordinario. Es extraordinario porque el ser humano estaba diseñado para morir y se acabó. De acuerdo a toda la dinámica que ha vivido el ser humano, Jesús viene a darnos una esperanza diferente. No es lo que el hombre creía, que todo se acabó. No, hay un cielo más allá, hay una vida más allá, y yo vengo a mostrarles cómo llegar hasta allá. Y esto es lo que Jesucristo hizo con nosotros. Jesús nos tendió el puente, nos abrió el camino para que nosotros tengamos una esperanza. El creyente es una persona que puede vivir confiada y puede vivir feliz. ¿Por qué? Porque nuestra vida no termina cuando se acaba la vida aquí en la tierra. Nuestra vida apenas empieza cuando se termina la parte terrenal, porque sabemos que tenemos una morada más allá y que si hemos muerto cuando Jesucristo venga, resucitaremos juntamente con Él, y si no, entonces seremos levantados por Él. Y esta es una experiencia, es una garantía, es una maravilla para nosotros los creyentes. Tenemos esperanza. Una persona que no tenga a Jesucristo en su corazón tiene la creencia de que su vida termina y se acabó, y se terminó. Nosotros no, nosotros sabemos que hay algo más allá, y que toda nuestra vida en esta tierra es una preparación para eso que hay más allá. Lo segundo que nos dice Pablo es que el Espíritu nos da una nueva orientación en la vida. Una nueva orientación. Romanos capítulo 8, los versos que van del 1 al 4. Dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Este texto es sumamente importante y es necesario que lo tengamos presente, porque hoy vivimos en una sociedad incluso religiosa, incluso evangélica, donde se dice: ya no vivimos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia. Y bajo ese concepto de que vivimos bajo la gracia, entonces mucha gente hace lo que le da la gana. Pero Pablo dice que la ley es como un espejo. Pablo dice que la ley es un ayo, que la ley nos muestra y nos enseña. Pablo dice: yo no hubiera conocido lo que es el pecado si la ley no me hubiera dicho no lo hagas. La única forma en que uno puede entender lo que sí y lo que no, o lo que puede o lo que no puede hacer, es cuando la ley pone el parámetro y la ley dice: no, eso no se puede hacer. O sea, la ley tiene un sentido para protegernos también a nosotros. ¿Qué tal que no hubiera ley? Y entonces usted podría matar a alguien sin que vaya a la cárcel. Nos convertiríamos en asesinos todos, porque cuando alguien nos caiga mal, cuando alguien nos haga algo, cuando alguien hace algo que no nos gusta, aplicaríamos la ley nada más y decimos: ojo por ojo y diente por diente. Me hiciste un mal, yo te hago uno igual y te pago con la misma moneda. Ahora, la ley lo que hace es mostrarnos el pecado. La gracia nos libra de las consecuencias. Hace poco escuchaba a Dante Gebel en una ilustración que me pareció muy linda, yo creo que la comenté el otro día, que él hablaba acerca de la justicia y acerca de la gracia y acerca de la ley. Y entonces él decía que un muchacho sale con el vehículo de la casa, lo cogió con 13 años de edad, lo cogió sin permiso de los papás, y donde mete la marcha atrás sale en carrera y pega la cerca del vecino y le rompe la cerca. Y entonces el vecino sale y aplica la ley. Llama a la policía viene, toma al muchacho, llama a los papás, le hacen un parte al carro, el muchacho, los papás probablemente tendrán que responder, pagar una fianza. Eso es aplicar la ley, y es justa la ley. La ley es recibir lo que corresponde de acuerdo a lo que hicimos. Entonces la ley en ese sentido es ley.
Ahora, él decía, si no aplicamos la ley, si solamente aplicamos la justicia, entonces le decimos, bueno, mira, no voy a llamar a la policía, pero vos vas a tener que pagar todos los daños que hiciste, porque cometiste un error, y la ley dice que tienes que pagar todos los daños, así que yo no te voy a acusar a la policía para librarte de la ley, pero vas a tener que pagar todos los daños. Eso es justicia, está bien, cometió un error, debe pagar por el error. Pero la gracia es cuando el vecino sale y le dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tomaste el carro de tu papá? ¿Qué te impulsó a hacerlo? Olvídate del portón, olvídate de la cerca, todo eso se puede arreglar, olvídate del carro. ¿Qué te llevó a eso? Yo quiero que nos sentemos y analicemos por qué hiciste esto. Merece la justicia, merece la ley, pero la gracia aplica y lo libera de la responsabilidad. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Él nos libera de nuestra responsabilidad. Eso es lo que dice Pablo. Ya no hay condenación para los que están unidos, y esto es importante, a Cristo Jesús. Para los que están unidos a Cristo Jesús. Dice, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora vamos a hablar un poquito más de las diferentes leyes. En este pasaje es sumamente rico las enseñanzas sobre la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente. Según Pablo, el propósito de Dios al haber enviado a su Hijo era de condenar al pecado en la naturaleza humana, en orden de acuerdo a las justas demandas de la ley. O sea, las demandas de la ley son justas. ¿Por qué? Porque cada uno debe pagar o debe asumir las consecuencias de lo que hizo. Eso es ley. Y es justa las demandas de la ley. Se pueden cumplir las demandas de la ley en nosotros. Ahora, esto de las demandas de la ley se refiere a la demanda que consiste en la ley, lo que está establecido en la ley. Si usted va en una carretera que dice velocidad máxima 100 kilómetros por hora y usted va a 120 y lo para un tráfico, ¿qué sucede? Usted le va a aplicar la ley. ¿Por qué? Porque ahí dice 100 y usted va a 120. O usted hace lo que hacemos todos. Ahora tenemos unos aparatitos que nos anuncian tráfico en tanto, el Waze lo dice, entonces usted baja la velocidad a 80 y pasa 80 frente al tráfico y acelera después a 120 otra vez. Está brincándose la ley. Y así somos la mayoría de nosotros. Somos expertos en brincarnos la ley. Ahora, Pablo dice aquí que el propósito de Dios al enviar a su Hijo era condenar al pecado por las justas demandas de la ley. Y el uso que Pablo hace en singular de la demanda o la justicia o el requisito, Pablo lo hace para que nosotros entendamos que no es que ahora en Cristo nosotros estamos libres de la ley. Y es aquí donde viene la controversia muchas veces de ¿vivimos bajo la ley o vivimos bajo la gracia? La ley nunca dejó de estar vigente. Jesús no vino a abolir la ley. Jesús vino a cumplir la ley. Y la ley es indivisible. La ley no se puede dividir. Yo, en términos didácticos, dividiría la ley en tres. Las leyes sacrificiales, los sacrificios que se presentaban delante del altar, delante de Dios. Las leyes ceremoniales, todo lo que había que cubrir, cada sacerdote una vez al año tenía que presentarse, el pueblo tenía que ir, las grandes fiestas, y las leyes morales de Dios, el decálogo de Dios. Ahora, las leyes ceremoniales se terminaron. En Jesús ya no hay más leyes ceremoniales. Las leyes sacrificiales también se terminaron porque Jesús hizo un solo sacrificio una vez y para siempre. Pero la ley moral nunca se cumplió, nunca dejó de estar vigente. Porque Jesús dijo, ahora la ley se resume en dos cosas. ¿Cuál? Amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si usted toma el decálogo de no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no desearás la mujer de tu prójimo, todas las demás leyes se resumen en el amor. Si tú amas a Dios, no vas a hacer nada que atente contra lo que Dios es, la santidad de Dios. Y si tú amas al prójimo, tampoco le vas a hacer daño a tu prójimo. No le robarás, no dirás falso testimonio. Toda la ley se cumple en el amor. Y esto fue lo que Jesús hizo. Entonces, no es cierto que hoy no vivimos bajo la ley. La ley nos sigue rigiendo a nosotros. La gracia nos libera de las consecuencias de la ley. Porque eso fue lo que Él decidió hacer por nosotros. Por su inmenso amor es que nosotros hoy estamos libres. Pero no
porque ya la ley no exista y no porque nosotros ya no necesitemos la ley. La ley la necesitamos como un espejo, como un ayo que nos lleva de la mano para entender la gracia. Yo no hubiera entendido, dice Pablo, lo que es la gracia si la ley no hubiera estado presente. En Romanos 8:2, Pablo escribe que el principio, literalmente la ley del Espíritu de vida, nos ha hecho libres a los creyentes de los principios de la ley del pecado y de la muerte. Pablo ve al pecado como un principio o como un agente causal que opera en los seres humanos y que resulta en la muerte, no solo física, sino también eterna. Y la mala noticia es que nunca, mientras estemos en este cuerpo y mientras estemos en esta vida, podremos librarnos de la ley del pecado. Podemos librarnos de las consecuencias de la ley del pecado. Pero Pablo mismo, en Romanos capítulo 7, Pablo decía, miserable de mí, porque queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo que no es bueno. Sabiendo hacerlo, no lo hago. Lastimosamente, todos nosotros nos enfrentamos a eso todos los días. ¿Quién es tan puro y tan santo para no perder el buen humor o el buen carácter en algún momento determinado? Hay situaciones que nos detonan. Podemos haber estado toda la mañana aquí en oración, tirados de rodillas, clamando, llorando delante del Señor, y todo pareciera estar muy lindo, y salimos antititicos para afuera. Y salimos a la calle, nos montamos al carro y saludamos a todo el mundo y le sonreímos a todo el mundo. Y todo está tan lindo, todo está tan bueno. Vengo con el espíritu arriba, le doy gracias a Dios, le doy campo a la gente. Me vuelvo la persona más cordial, pero de pronto un imprudente se tira y casi me choca y el Chucky salió. Ahí está. El pecado no lo vamos a librar. Pablo dice que ve al pecado entonces como un agente que causa o que opera en nosotros los seres humanos y que nos resulta en muerte. No la muerte necesariamente física, en algunos casos física, pero sí la muerte espiritual. Por eso es la lucha constante entre el pecado y el bien, entre hacer las cosas correctas y no hacerlas. Ahora, dice que esto es anulado por otro principio en operación. ¿Cuál es el principio que anula la ley del pecado? Pablo dice que el principio que anula la ley del pecado es la ley del espíritu de vida. La ley del espíritu de vida anula la ley del pecado. Ahora, Pablo hace una inclusión en este pasaje que es lo que quizás le da sentido a que la ley del espíritu de vida cambia o nos libera de la ley del pecado. Pablo dice en una frase adverbial, en Cristo Jesús. Nos libera en Cristo Jesús. Es que es en la razón de la obra de Cristo que todo es posible. No en nuestra fuerza, no porque nosotros seamos muy buenos, porque tengamos muy buena voluntad o tengamos mucha fuerza de voluntad. Es en Cristo Jesús que somos librados. Entonces, es decir, que Cristo Jesús es la causa por la que el Espíritu nos ha librado del pecado, que nos ha librado del mal. Esta es la razón por la que Pablo se muestra tan confiado y tan seguro cuando dice categóricamente en el verso 1, por tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Si yo soy un pecador constante, permanente y peco constantemente, ¿por qué? Porque la naturaleza humana que yo tengo me lleva a pecar. Yo tengo la seguridad, no que por mis obras, no que por mi buen comportamiento me voy a salvar. No, es que ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Por eso dice en Cristo Jesús. Si estamos unidos a Él, ese uso de esa conjunción que dice Pablo, pues, por tanto, pues, ya no hay ninguna condenación, es la garantía, es lo que Pablo habla de la garantía. De modo que la razón por la que no hay condenación es porque estás unido a Cristo Jesús. Si no estás unido a Cristo Jesús, estás destinado a la condenación. Pero si estás unido a Él, entonces ya no hay condenación. Somos transformados, no porque seamos muy buenos ni porque seamos muy justos, sino porque estamos unidos a Él. Y es allí donde aplica la ley del Espíritu de vida. Solo aplica únicamente si estamos unidos a Cristo Jesús. Porque podría ser que alguien diga, bueno, yo vivo esclavo de la ley del pecado,
pero yo entiendo que la gracia de Jesús me salvó y yo puedo hacer lo que yo quiera y vivir como yo quiera porque ya ahora ya Él me liberó. No, una persona que vive en Cristo Jesús, que lo tiene presente a Él, que Él ocupa el total de su vida, es una persona que va a intentar con todas sus fuerzas agradarlo a Él porque sabe que Él vive dentro de nosotros. Lo que les comentaba la semana pasada también es entender que Él siempre está con nosotros, que Él está a nuestro lado, que Él escucha nuestras conversaciones, que Él ve lo que nosotros hacemos. Es eso, es vivir en Cristo Jesús. Ahora, Pablo dice también que la razón por la cual las justas demandas de la ley son cumplidas es porque el Espíritu opera y vive dentro de nosotros. Es un principio de obediencia del creyente. Entonces ya entendemos que no es que somos buenos, no es que somos salvos porque nosotros hicimos todo lo que podíamos, es porque el Espíritu vive dentro de nosotros. Y necesitamos entonces que el Espíritu viva. Lo que Pablo quiere decir con esa expresión, la ley del Espíritu de vida, es que está implícito que el Espíritu de vida vive en nosotros. Por eso es que somos libres del pecado. En otros pasajes Pablo habla que aquellos en quienes el requerimiento, la demanda de la ley es cumplido, viven en paz porque no se dejan llevar por la naturaleza pecaminosa que está dentro de todos nosotros. Lo tercero que Pablo nos dice es que el Espíritu nos da una nueva mentalidad. Una nueva mentalidad. Según Pablo, la obra del Espíritu Santo en el creyente resulta en un desarrollo de una nueva mente, de una nueva forma de pensar. Se trata de una mentalidad que proviene justamente del Espíritu. Romanos capítulo 8, los versos 5 y 6 dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. ¿Se da cuenta? Allí está reflejado, de acuerdo al apóstol Pablo, las dos mentalidades que usted y yo tenemos. Sería lindísimo, sería maravilloso que tuviéramos solo la segunda mentalidad, la mentalidad que proviene del Espíritu que da vida y da paz. Seríamos las personas más felices de la tierra. Pero la verdad es que vivimos en esa lucha constante en la otra mentalidad pecaminosa que nos lleva a la muerte. Yo quisiera pensar solo cosas buenas. Me encantaría que mis pensamientos solo fueran hacia cosas agradables, hacia cosas bonitas, hacia cosas buenas, hacia cosas saludables. Sería maravilloso, pero ¿quién lo logra? ¿Quién lo logra? De pronto te encuentras pensando en cosas que no tienen nada que pensar. Yo no sé si a usted les pasa, a mí me pasa con respecto a la oración. Yo soy sumamente disperso, terriblemente disperso. Yo empiezo a orar: Señor, Padre Celestial, te doy gracias, Padre. ¿Dónde dejé yo aquello? Sí, yo lo dejé en alguna parte. No, Señor, perdón, sí, Señor, estábamos hablando de que tú eres maravilloso, pero mañana yo tengo que estar en este lugar. Yo me distraigo. ¿Sabe cuál es mi mejor forma de orar? La forma más efectiva para orar para Carlos Umaña, es sentándome a escribirle al Señor. Y muchas veces cojo mi computadora y escribo la oración. Generalmente no la guardo, generalmente después la borro, porque lo que estoy haciendo es concentrado totalmente en lo que estoy haciendo para no perder el hilo conductor de mi oración. Porque me pasa constantemente de que me distraigo, o algo me distrae, o escuché un ruido y entonces me fijé a ver qué era y me desconcentré. Entonces yo, para concentrarme correctamente en una oración con Dios, yo la escribo. Después la borro. Es como una carta de amor, más o menos. ¿Quién escribió alguna vez una carta de amor? ¿Cuántas veces la repitió antes de mandarla? Y la revisó otra vez y dijo: no, esta frase no, una frase más bonita, algo más llamativo, algo que impacte más. Así pasa a veces con nuestras oraciones. Hay una mentalidad que, por más que querramos nosotros tener una mente buena y agradable y perfecta y pensar todo lo bien, como decía Pablo, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Ojalá lo lográramos siempre.
Pero la verdad es que ahí están esas dos mentalidades. La mentalidad pecaminosa, que es muerte, y la mentalidad que proviene del Espíritu, que es vida y paz. En el verso 5 Pablo dice que los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa son los de la carne, y que en consecuencia fijan la mente en los deseos de esa naturaleza. Piensan las cosas que son de la carne, dice la Reina Valera. Con aquellos otros que viven conforme al Espíritu, los que son del Espíritu, dice Reina Valera, y que como resultado fijan la mente en los deseos del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Bueno, nosotros vamos a vivir en esa ambigüedad siempre, entre el Espíritu y la carne, pero tenemos que procurar vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, como decía Pablo, caminar en el Espíritu. No es que vamos a andar en el aire, no es que no vamos a tocar el suelo, es nosotros constantemente vencer esa mentalidad. Y cuando nos encontramos que estamos desviando nuestro pensamiento, nuestra mente en cosas que no van a edificar, entonces regresar al camino correcto. Esto es lo que nos está diciendo Pablo. Entonces, de esta manera Pablo presenta la naturaleza pecaminosa, la carne, y al Espíritu como dos principios o dos agentes causales y mutuamente excluyentes que están en operación dentro de los seres humanos. Aquella imagen que les di la semana pasada de los dos lobos que están dentro de nosotros, el feroz y el manso. A quien más alimentes, a ese será el que ganará la batalla. Entonces, aquellas personas para quienes la carne es el principio en operación, son designados como los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, mientras que aquellos que viven tratando de agradar a Dios son lo que Pablo dice que viven conforme al Espíritu. Entonces debemos de pensar o debemos de fijar la mente en lo que el Espíritu quisiera que nosotros lo hiciéramos, pensar lo mejor posible. Una de las cosas que tenemos que hacer, y esta es una sana práctica, hermanos, para todos nosotros como creyentes, pensemos bien de las personas, porque siempre somos perfectos en etiquetar a las personas. Hay gente que no la conocemos y nos cae mal antes de conocerla. Qué raro, ¿eh? No la conocemos, nunca hemos cruzado una palabra, pero nos cayó mal. Tal vez porque la persona hizo algo, porque dijo algo. Particularmente a mí, y se los cuento aquí en confianza, la gente que se vuelve muy chistosa sin que yo la conozca. Estamos en una fila, estamos en algún lugar y de pronto alguien sale con un chiste y empieza a vacilar y todo el mundo le ríe, y a mí me causa cierta desconfianza. Me he equivocado muchas veces con personas así, pero me da la impresión de que son gente muy confianzuda, ¿verdad? O sea, no te pidió permiso para hablar. Y a mí. Pero somos dados a etiquetar. Y a veces juzgamos a las personas por lo que creemos, por lo que pensamos, o por lo que sabemos, o por lo que alguien nos dijo. Y somos exactamente buenísimos para etiquetar. Dios libre y Dios hiciera con nosotros lo mismo. Si Dios nos etiquetara por los pensamientos que tenemos, ¿en dónde viviríamos? Entonces debemos de aprender a pensar bien de las personas, a pensar bien de ellos. ¿Por qué no darle el beneficio a la duda, de la duda a las personas de que su vida es diferente hoy, que han cambiado, que Dios mejoró la vida de esta persona? ¿Por qué no darle el beneficio a la duda que tal vez yo tenga una mala percepción de esa persona y a lo mejor es muy diferente? Me he topado en la vida con que cuando yo me acerco a las personas y las conozco, me doy cuenta de que son muy diferentes a lo que yo pensaba. Pero a veces no nos damos esa oportunidad, simplemente hacemos la cruz, nos apartamos y nos olvidamos. Eso pasa, yo me acuerdo que por muchos años a mí me ofrecían palmito y yo decía, guácala, palmito, o espárragos, qué cosa más horrorosa, ¿cómo pueden comer eso? Y llegaba a algún lugar y te decía, ¿y la ensalada tiene palmito? Ah, no, me le quita el palmito, mejor no. Y un día yo dije, ¿a qué sabrá el palmito? Yo nunca he probado el palmito. ¿Y a qué sabrán los espárragos? Le digo, me encantaron los dos. Hoy los como solos, me encantan. Yo hago una ensalada y estoy poniendo palmito y estoy cortándolo en rodajitas y me voy comiendo una y poniendo otra, comiendo una y poniendo otra. Y así me llevo. Pero lo deseché por mucho tiempo porque nunca lo había comido. Todavía tengo ciertas cosas con la remolacha, pero es por el color.
Es que como el color ese del pecado yo todavía me cuesta mucho. Sin embargo, me fascina la ensalada rusa, pero no como remolacha. Ok, entonces Pablo dice que según la orientación de la mente, será la mentalidad que resulte, y según la mentalidad será la conducta. Es decir, que nuestra conducta va a responder a lo que nuestra mente tiene adentro. Así pensamos, así somos. Una mentalidad carnal o propia de la naturaleza pecaminosa va a resultar en acciones carnales y pecaminosas. El que busca el mal, en él perece. El que constantemente anda pensando en cosas malas va a terminar en cosas malas. El que no mide su mente, entonces va a terminar en lo que su mente hace. Y una mentalidad gobernada por el Espíritu resultará también en acciones gobernadas por el Espíritu, orientadas por el Espíritu. Yo hablo mucho en consejería cuando las personas están pasando situaciones de vida complicadas y hay cosas que no las logran sacar de su vida. A veces tiene que ver con un vicio, a veces tiene que ver con un pensamiento constante, a veces tiene que ver con una conducta. Yo hablo mucho de la sustitución. Es ocupar la mente en otra cosa. Es no permitir que el enemigo juegue con nuestra mente. Ustedes saben que el campo principal de batalla del enemigo es la mente. El enemigo nos ataca en la mente, en nuestros pensamientos. ¿Dónde es que nos sentimos culpables? En la mente. Se nos ha olvidado la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Se nos olvida para nosotros y se nos olvida para los demás. Si la palabra de Dios dice, y yo creo que la palabra de Dios habla verdad, la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cierto? Eso quiere decir que cualquier pecado que yo haya cometido, llámelo como se llame, si yo lo confieso y me arrepiento, alcanzo misericordia, dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia, y yo creo que la Biblia dice la verdad. Y creemos que la palabra de Dios es la verdad y que es la única regla de fe y práctica para nuestra vida. Pero ¿cuántos realmente practicamos esto? O sea, ¿cuántos realmente lo creemos? Vemos a aquel hermano que conocemos una historia de su vida y lo seguimos juzgando por esa historia cuando no sabemos si tuvo un arrepentimiento genuino con Dios. Y si lo tuvo, no dice la palabra que Él toma nuestros pecados, los echa a la profundidad de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos juzgando algo que ya Dios perdonó? Y nos pasa con nuestros propios pecados. El enemigo es experto en recordarnos las fallas que hemos cometido. Experto. Él nos trae las facturas viejas de las cosas que hemos hecho. Dios te perdonó de un pecado que cometiste, pero el enemigo te sigue recordando todo el tiempo el mismo pecado. De ahí, no es que es tan cristiano y pensando todavía en eso, aunque Dios te perdonó. Yo digo que el pecado o el perdón, tiene tres dimensiones. La primera dimensión del perdón tiene que ver con Dios. Porque cuando pecamos, a quien ofendemos primero es a Dios. Cualquier pecado que cometamos, de cualquier índole, el primer ofendido es Dios. Lo ofendimos a Él con un pecado que cometimos. Entonces la primera dimensión del perdón tiene que ser con Dios. Yo debo de ir delante del trono de la gracia y pedir perdón. ¿Sabe cuál es la maravilla? Que la Biblia dice que Él nos perdona. No hay quite. Si su oración es sincera delante de Dios, Dios lo va a perdonar. Así le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, si usted lo confiesa de verdad, de corazón, delante de Dios, Dios perdonó. Eso está garantizado, no hay más. Y uno debería de aprender que una vez que le confesó el pecado a Dios, se terminó. Ya no tenés por qué seguir cargando con eso el resto de tu vida. Dios lo perdonó, se acabó, no hay más. La segunda dimensión del pecado es con las personas que hemos ofendido. Era lo que hablabas ahora, Max. Con las personas que ofendimos. Sí, tenemos una responsabilidad de resarcir aquello que hicimos. Y tenemos que buscar a las personas y decirles, por favor, perdóname. Ahora, en esta segunda etapa, no importa si la persona no te perdona. Tú tienes que tener la acción de pedir perdón. Si el otro te dice, no te voy a perdonar y esto no te lo voy a perdonar nunca y te lo voy a recordar siempre. Yo le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a la persona que ofendí. Tal vez no puedo rearmar lo que se desarmó, pero por lo menos yo pedí perdón y me disculpé. Ahora, en no se necesita reciprocidad. Yo tengo que
hacerlo con un corazón sincero y decir, mira, perdón, te hice daño, me equivoqué, perdóname. Aunque la persona no me perdone, yo debo cumplir. En ese, como no importa si me perdonan o no me perdonan, yo lo que tengo que hacer es descargar. Yo tengo libertad después de que lo hice. Pero la tercera acción del perdón tiene que ver conmigo mismo. Con perdonarme yo del error que cometí, o del daño que causé, o de las cosas malas que hice. ¿Y sabe que esa es la más difícil? Es la más difícil porque el enemigo se encarga constantemente de estarnos recordando lo malo que hicimos. Constantemente. Él se encarga, y ahí es donde trabaja en la mente. Algo que te recuerda, algo que te vuelve al pasado, algún comentario que alguien hizo. Hay cientos de miles de formas que el enemigo utiliza para volvernos a nosotros al pensamiento de las cosas que hicimos mal. Y por eso no tenemos paz en nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí es donde entra lo que yo les decía de la sustitución. Cuando venga ese pensamiento negativo, cuando venga ese recuerdo de esa factura vieja, cambie de mentalidad. No le dé tanto cabida a esa mentalidad pecaminosa que está dentro de nosotros, dele cabida a la mentalidad del Espíritu. Empiece a adorar al Señor, empiece a alabar al Señor, empiece a hacer algo diferente. Reprenda al enemigo, quite ese pensamiento de su mente. Pero si usted anida el pensamiento y constantemente está diciéndolo, mire, una de las cosas que yo he visto a través de los años es que nosotros nos adueñamos de las malas cosas que hacemos. Pero nos adueñamos, nos encanta. Indirectamente. Es que yo cometí un error. Yo tuve un pecado muy feo. No era que Dios te había perdonado. Sí, yo sé que Dios me perdonó, pero yo lo hice, es algo que vivirá conmigo. ¿Por qué tiene que vivir contigo? Si ya Dios lo perdonó, si ya pediste perdón, ¿por qué tiene que vivir contigo? Deséchalo en el nombre de Jesús. Yo conozco gente que vive cargando con sus pecados toda la vida, perdonados por Cristo, lavados con su sangre, echados a la profundidad de la mar, pero en la mente lo sigue recordando exactamente igual. Yo contaba hace unos días, esta señora vino a mi oficina, lloraba desconsoladamente, y era una señora ya mayor. Vino con su esposo estaba hecho un puñito ahí en la oficina, y entonces ella me empezó a contar las maldades del esposo. Yo lo odié, de verdad. Era un sinvergüenza. Y yo me quedaba viendo y le decía, qué increíble, tan viejillo y tan sinvergüenza, ¿verdad? Porque la señora me contaba, ay, pastor, este hombre me ha dado una vida, usted no sabe, pastor, vea, con la empleada de tal lugar, con la muchacha que trabajaba en la casa, con este. Y yo lo volví a ver, ese viejo sinvergüenza, y él con la cabeza agachada así. Y entonces yo la escuché y ella lloraba desconsolada y me contaba, y ya yo estaba a punto de atacar al desdichado ¿verdad? Y entonces en un momento determinado le digo, hermano, ¿y usted qué tiene que decir? Pastor, ella tiene razón, pero eso era yo antes de conocer a Cristo. Yo conocí a Cristo y mi vida cambió. ¿Y hace cuánto conociste a Cristo? Hará unos 17 años, pastor. Señora, ¿hace cuánto es todo lo que usted me contó de su esposo? Como 17, 18 años, pastor. Y usted sigue cargando con esto 18 años después. Y el pobre, que ya lo vi como víctima, ya no lo vi como victimario. Y este pobre ha tenido que cargar con eso toda la vida. Si Cristo lo perdonó y él se arrepintió y le ha dado muestras de que se arrepintió, ¿por qué usted le sigue cargando todos los pecados? Le digo, la que tiene que arrepentirse es usted. Hay gente que sigue cargando con las cosas malas toda la vida. Y el espíritu de vida en Cristo Jesús dice que nos da paz, nos reconcilia con Dios. ¿Por qué seguir cargando toda la vida con lo mismo? Es allí donde tenemos que aprender esto. Entonces, de acuerdo a la orientación de la mente, de acuerdo a lo que nuestra mentalidad tenga, así va a resultar nuestra conducta. Y una mentalidad carnal o propia de la naturaleza pecaminosa resultará en acciones carnales y pecaminosas. Y una mentalidad gobernada por el Espíritu resultará en acciones alentadas y empoderadas por el Espíritu. Deje de lamentarse y deje de quejarse y deje de estar viendo para atrás. Piense hacia adelante. Si Cristo te perdonó, piensa en qué puedes lograr de aquí en adelante, qué más puedes hacer. ¿Quién no ha cometido un error en la vida? Si hay alguien aquí, de los que estamos, que no haya cometido un error, yo quiero pedirle que se ponga de pie, venga para abrazarlo,
para darle un beso y rozarme un poco con usted para ver si acaso se me pega un poco de la santidad. Pero ¿quién no ha cometido errores en la vida? Pero no podemos vivir la vida cargando nuestros errores. Tenemos que desecharlos. Entonces lo importante es que entre estos dos tipos de mentalidades no hay un camino medio o un segmento compartido. Se trata del desarrollo de la una o de la otra. O vives con una mentalidad pecaminosa o vives con una mentalidad del Espíritu. No puedes vivir con las dos, porque si estás en medio de las dos, esto es lo que el mismo Señor decía en Apocalipsis, que eres un tibio y que los tibios los vomitará de su boca. O eres de un lado o eres del otro. No puedes vivir con los dos lados. A mí me llama la atención algunas parejas. La Biblia dice que cuando yo me caso con una mujer me vuelvo una sola carne con ella, ¿verdad? Ya somos uno, ya no son dos. Pero ella es sapricista y el otro liguista. ¿Cómo es la cosa? Eso es como vivir con las dos mentalidades, ¿verdad? Por supuesto, los dos deberían de hacerse liguistas para vivir en el Espíritu. Bueno, heredianos entonces, ¿para qué? O cartaguito. Entonces, se trata, decía, del desarrollo de la una a la otra. Y Pablo afirma que los resultados son totalmente diversos. Dice Pablo, la mentalidad pecaminosa o carnal es muerte. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. Y además de esto, se opone a Dios, dice que es enemiga de Dios. Esa mentalidad carnal, esa mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Esa frase de Pablo es sumamente importante, es enemiga de Dios en el verso 7. Esta mentalidad es un atributo de la pecaminosidad que hay dentro de nosotros. Y nosotros tenemos que erradicar toda la pecaminosidad que hay en nosotros. Un cuarto principio que nos enseña Pablo es que el Espíritu nos garantiza la redención final del pecado. Y esto es muy importante. El Espíritu es la garantía de nuestra redención final del pecado y de la corrupción. Y debemos recordar que la salvación es un proceso que se verifica en tres dimensiones. El cristiano que ha sido salvo, el cristiano que está siendo salvo y el cristiano que será salvo. Son esas tres dimensiones. Yo siempre he dicho que la vida cristiana es como un camino hacia una larga escalera. Y hay gente que va en el camino apenas empezando y visualiza la escalera por allá, pero allá está la escalera y él sabe que va directo hacia esa escalera. Y toda su mentalidad está dirigida hacia allá. Y va caminando, tal vez no con la fuerza que debería, tal vez no con el ímpetu que debería, pero va caminando hacia aquella escalera. Hay otros que ya están en la escalera y que empezaron a subir. Algunos van a la mitad, otros están ya casi en el último peldaño, llegando arriba, ya casi prácticamente santos. Y hay quienes incluso se cayeron de la escalera, se resbalaron en la escalera y están tirados en el piso, pero dicen, me voy a levantar y voy a volver a comenzar y voy a empezar a subir. Esa es la salvación. Hay unos que han sido salvos, otros que están siendo salvos y otros que serán salvos. Porque lo que Dios va a medir al final es la intención del corazón. Porque Dios sí conoce el corazón. Hay gente que dice que anda en el camino, pero que no vive conforme al camino. Hay gente que dice ser creyente, pero que nunca le ha abierto su corazón a Jesucristo. Son creyentes nominales, porque viven la vida como les da la gana y no les interesa agradar a Dios en nada de su vida. Pero son religiosos y van a la iglesia y diezman y ofrendan y hacen de todo. No viven una vida cristiana correcta. Pero Dios conoce el corazón. Y hay algunos que los podríamos juzgar muy duramente y creer que son unos impíos que se van a ir al infierno, pero Dios conoce el corazón de esa persona. Y como el único que juzga el corazón es Dios, no nosotros, al final Dios sabe quién sí y quién no. Pero entonces vivimos en ese proceso. Y hay dos pasajes paulinos que hacen referencia al Espíritu Santo como garantía del proceso de redención que el Señor está llevando a cabo en la vida de los creyentes. Efesios capítulo 1, los versos 13 y 14. Vea lo que dice Pablo. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Es importante este texto, márquelo en su Biblia, téngalo allí resaltado. Lo leo de nuevo.
En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Pablo destaca el papel del Espíritu Santo aquí como garantía de la redención final del pecado. Y lo hace a través de 3 imágenes. El sello, la garantía o las arras, dice la Reina Valera, y la herencia. Son 3 imágenes que Pablo usa para enseñarnos a nosotros cómo el Espíritu Santo nos selló. Y entonces en el verso 13 Pablo afirma que los creyentes fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Después de haber oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, los creyentes creyeron esa palabra por la fe y entonces fueron unidos de una forma especial a Jesucristo. Y esta unión con Cristo es únicamente posible a través de la acción del Espíritu Santo. Entonces, vuelvo nuevamente al punto, no es una experiencia posterior el Espíritu Santo, es una experiencia inmediata en el momento de entregar mi corazón a Jesucristo. Si yo le abrí mi corazón a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en mí y me irá perfeccionando. Hay muchas cosas que tengo que ir cambiando, que tengo que ir mejorando, pero el Espíritu mora en mí. Entonces, esta unión con Cristo hace posible que seamos sellados con el Espíritu que ya Cristo había prometido a sus discípulos. Y en realidad hay muchos otros pasajes donde Pablo destaca el papel del Espíritu en el proceso donde una persona pecadora viene a Jesucristo y el Espíritu va transformando y va cambiando, va mejorando, va haciendo que nosotros nos volvamos cada día mejores y más parecidos a Él. Y entonces hay que notar cómo lo hace el Espíritu Santo. ¿Cuál es la acción que tiene el Espíritu Santo para que nosotros seamos purificados? Lo hace a través de la palabra, por medio de la fe. Por eso lo importante de exponernos a la palabra, porque la palabra es la que va siendo sembrada en nuestro corazón, la que nos va liberando de todos aquellos viejos conceptos y viejas ideas, y es a través de la fe que nosotros creemos esta palabra y esta palabra va limpiando, transformando, cambiando, renovando, haciendo nuevo. Entonces, una persona que está expuesta a la palabra de Dios constantemente es una persona que está siendo renovada todos los días. Esto es como, ustedes saben que el cuerpo humano está compuesto por más de agua que de cualquier otro elemento. Sáquele el agua al cuerpo y empezará a ver todos los problemas. Es más, los médicos dicen que nosotros deberíamos de tomar cierta cantidad de agua todos los días. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene mucha agua en sí mismo. Y usted se dará cuenta que un cuerpo deshidratado es un cuerpo que empieza a fallar. Se empiezan a atrofiar algunas partes, empiezas a tener un montón de males. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita constantemente de agua. Esto es como un vehículo. El vehículo es casi que una imagen de lo que somos nosotros. Coja un vehículo y no le ponga coolant o no le ponga agua e intente caminarlo, ¿qué va a hacer? Rápidamente empieza a calentar y en un momento determinado se vuela el motor. Pero el agua lo mantiene constantemente refrescándolo para que el vehículo pueda seguir caminando. Así funciona con nosotros. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. En el verso 14, Pablo reitera la convicción sobre el carácter garantizador de la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente cuando dice, este garantiza nuestra herencia. La garantía en cuestión es un término que corresponde a la seña o al anticipo que antiguamente se confirmaba la voluntad de compra de un terreno, de una casa o de un objeto de cierto valor. Podría ser una parte anticipada que había que darle al comprador, que tenía que dar al comprador una vez que hubiera hecho la transacción, y ese aspecto de esta figura concuerda bien con la obra del Espíritu Santo aquí, porque esta herencia del Espíritu Santo solo nos garantiza si Dios nos lo ha dado, si es Dios quien colocó en nosotros su Espíritu. No es algo que yo lo puedo comprar, como hablábamos también del tema cuando hablamos del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, de Simón el mago que quería comprar el Espíritu Santo. No es algo que yo lo puedo comprar o que simplemente lo recibo porque bueno, todo el mundo lo recibió. Es algo que es dado por Dios para cada uno de nosotros y por eso tenemos que cuidarlo de la forma en que lo cuidamos. Entonces en el verso 14 también Pablo hace una referencia a la herencia y dice que el Espíritu es la señal. Note que se trata de nuestra herencia. ¿Y en qué consiste esta herencia? Es el propósito
que Dios siempre tuvo de redimir a toda la humanidad para honra y gloria de su nombre. Por eso termina diciendo en este texto, para gloria de su nombre. El propósito de Dios siempre fue que nosotros llegáramos a ser parte del pueblo de Dios. Que esto fue lo que no entendió el pueblo de Israel. Dios trajo el evangelio al pueblo de Israel con la intención de que el pueblo de Israel lo compartiera con todas las naciones de la tierra. Pero ellos llegaron a pensar que ellos eran exclusivos de Dios y que Dios no quería nada más con nadie más que no fuera con ellos. Y equivocaron todo el proceso. Pero el plan principal de Dios siempre fue toda la humanidad. ¿Qué le dijo Dios a Abraham cuando le dio la promesa? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y todas son? Todas. No era solamente Israel. Pero el pueblo equivocó el proceso. Ahora, es de notar también que esta herencia no es algo a lo que tengamos derecho y mucho menos algo que nosotros hayamos merecido o ganado. No, la herencia no es porque la merezcamos, no es porque yo hice algo para ganármela. El Espíritu Santo me la da por gracia, porque Dios se empeñó en que quiere que yo lo acompañe en la eternidad. Y entonces me la da por gracia. En realidad se trata de algo que se torna nuestro por pura gracia de Dios. Es un verdadero regalo de Dios. Y el Espíritu Santo es la garantía de ese regalo. El Espíritu Santo es la promesa de que ese regalo lo vamos a recibir. El Espíritu Santo es la primicia de que ese regalo lo vamos a tener. Pero dice claramente Pablo allí, para alabanza de su gloria. No es para que nadie crea que es mejor que nadie, para que nadie se jacte de que es superior a nadie, es al final para alabanza de su gloria. Y el apóstol señala que toda la creación, incluidos nosotros, dice, está gimiendo con muchos dolores, aguardando la redención final. Romanos 8:23. Dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. La presencia de Dios como un residente divino en nuestro ser renovado es el anticipo de la obra redentora completa del Señor en nuestra vida. Nosotros no somos salvos ya, estamos en proceso de la salvación. Todos. Yo puedo hacer las mejores obras del mundo y no quiere decir que yo tenga garantizada mi salvación total y absolutamente. Este es un tema que se ha debatido por mucho tiempo y hay quienes piensan si se pierde o no se pierde la salvación. Y podríamos ir con los dos lados y quiero decirles que las dos posiciones tienen suficiente argumento para decir se pierde o no se pierde. Pero si algo tenemos que tener claro nosotros es que vamos en un proceso de santificación. Estamos en el proceso de ser salvos. Hemos sido salvos porque ya Cristo pagó por nosotros por el pecado. Es decir, Él nos dio el regalo que no merecemos. Él ya lo hizo, ya Él no va a hacer nada más, ya Él hizo lo que tenía que hacer. Usted y yo vamos en el proceso de llegar hasta el final de la meta. El otro día una persona me dijo, pastor, hay algo que no me gustó de lo que usted dijo. No me gustó que usted dice que nosotros tenemos como que cuidar la salvación, es que ya Cristo la dio, ya no hay más. Le digo, sí, yo creo también que una vez que Él dio la salvación, no hay más, o sea, ya, Él nos la dio y no nos la va a quitar. Él, una vez que nos entregó la salvación, es nuestra. Pero ¿qué pasa si yo no valoro esa salvación tan grande? ¿Qué pasa si yo decido vivir mi vida a mi antojo? Entonces le ponía un ejemplo. Una persona está en alta mar, se está ahogando, no hay quien la salve, no hay nada, el mar está arreciando y la persona está tratando de mantenerse con vida, y cuando ya está a punto de sucumbir y ya no puede hacer nada más y está a punto de dejarse morir porque ya las fuerzas no le dan, aparece una lancha y le extienden una mano y lo jalan a la lancha. Esa persona se salvó. Se salvó porque ya ahora tiene esperanza. La lancha lo va a llevar a tierra seca y ya no se va a morir en el mar. Tiene la salvación. Pero ¿qué pasa si esa persona después de que está en la lancha dice, no, estaba mejor en el mar, y se tira de nuevo al mar y la lancha se va? ¿Fue culpa de los que lo salvaron? ¿Fue culpa del dueño del barco que no se salvara? No, fue su propia responsabilidad. Al final no quiso aceptar lo que se le dio. Y es un derecho que tenemos. Eso se llama en la Biblia libre albedrío. Dios quiere que todos seamos salvos.
Él ha hecho lo posible para que seamos salvos. Él nos ha dado ya la salvación, es nuestra, no nos la va a quitar. Dios no está en el jueguito de que si haces bueno, te la doy, si haces malo, te la quito. No, Dios te la dio y punto. Pero tú tienes que cuidar una salvación tan grande. Tienes que vivir de acuerdo a esa salvación. Y entonces alguien me dice, bueno, ¿y qué pasa con una persona que ha sido salva, pero que después se arrastra en el pecado y se aparta de Dios? Entonces esa persona no importa que lo haya hecho porque ya era salva. Una persona que ha abierto su corazón a Jesucristo, que el trono de su corazón es de Jesucristo, no va a volver atrás. No vuelve atrás porque simplemente su corazón ya no le pertenece, ahora le pertenece al Señor y el trono de su corazón está en Jesucristo. Él está sentado en el trono y si Él está sentado en el trono, entonces no va a pasar nada más. Pero si alguien decide en el camino regresarse para atrás, eso evidencia que probablemente no había tenido ese encuentro personal con el Señor. Alguien me preguntó cuando puse ese ejemplo y me dijo, pastor, entonces ¿qué pasa? Que la persona se tira al mar otra vez, entonces podemos decir que nunca estuvo en el bote. Y yo, no, sí estuvo en el bote, porque la oportunidad la tenemos todos. Es que la oportunidad está abierta para nosotros siempre. Mientras hay vida, hay esperanza. Yo puedo salir de aquí y en un ataque de ira, en un ataque de furia, matar a alguien. Y yo me arrepiento de todo corazón, de verdad, de corazón, y le pido perdón a Dios, y la palabra de Dios dice que Él me perdona. La ley me va a culpar, voy a ir a la cárcel, voy a pagar la consecuencia de mi pecado, pero Dios me perdonó. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero entonces yo tengo que cuidar esa relación que tengo con Él. Entonces la presencia de Dios, como ese residente divino en nosotros, ese lo que nos da el anticipo de que nosotros mismos vamos a vivir eternamente con Él. El cuerpo que tenemos está relacionado con el orden de la naturaleza. Vivimos en una esfera donde operan fuerzas diferentes y opuestas. Por un lado, la naturaleza pecaminosa, que es la carne, que si bien ha sido crucificada con Cristo, todavía no ha sido eliminada. Por otro lado, el espíritu, que ya tenemos dentro de nosotros como primicias de lo porvenir. El espíritu es la primicia, pero no es lo completo. Lo completo será el día en que estemos en la presencia de Dios. Ese día lo completaremos. Pablo utiliza el término primicias. 7 de las 9 veces que aparecen en el Nuevo Testamento los utiliza como primicias y se refiere a la práctica del Antiguo Testamento de traer al templo la primera parte de la cosecha. Cuando una persona sembraba algo, la primera parte de la cosecha que sembrara, lo primero que salía, lo tenía que ofrecer a Dios como una ofrenda, un sacrificio de que gracias a Dios tiene la cosecha. Y esta es la imagen que nos da Pablo. Esa ofrenda representaba por un lado la consagración de toda la cosecha y por el otro el anticipo del resto de la cosecha. Es decir, yo le doy a Dios primero y Dios me va a bendecir con todo lo demás a mí. Este es un principio también que funciona con el tema de la ofrenda o con el tema del diezmo. La gente se complica la vida si el diezmo es del Antiguo Testamento o es del Nuevo, si es de la ley o es de la gracia, pero el diezmo es un principio de darle a Dios la primera parte de nuestra cosecha. Era un principio establecido por Dios. Lo primero, lo mejor de nuestra cosecha, lo primero que se produce. Si usted siembra, usted prepara un terreno, yo no soy agricultor, pero si usted prepara un terreno y lo prepara bien y lo abona bien y lo tiene listo y lo siembra, téngalo por seguro que la primera cosecha va a ser la mejor. Va a salir bien porque la tierra está bien abonada, la tierra está bien preparada, usted le hizo todo lo que tenía que hacer y la primera cosecha va a ser la mejor. Esa cosecha es para el Señor. Usted puede tomar después todas las cosechas, hacer lo que quiera con ellas. Pero cada vez que usted siembra esa tierra y cada vez que remueve la tierra de alguna forma va gastando los nutrientes que tiene y constantemente tiene que estar renovando. Incluso si ustedes van a los lugares donde hay sembradíos se va a dar cuenta que hay ciertos terrenos que pasan mucho tiempo solos. ¿Por qué? Porque la tierra necesita renovarse. Le han sacado tanto provecho a la tierra que tienen que dejarla con ciertos abonos para que la tierra vuelva a renovarse y hasta dentro de un tiempo la pueden volver a utilizar. Pero la primicia es lo que está hablando Pablo aquí. Un escritor, Stanley Clark, dice: en el Antiguo Testamento es el hombre que trae las primicias, pero aquí es Dios
quien da las primicias. El Espíritu mismo es la primicia, vale decir, el anticipo de lo que vamos a recibir. ¿Se da cuenta? Esto es extraordinario. Ahora es Dios quien nos da las primicias a través de su Espíritu Santo. Y en quinto lugar, el Espíritu Santo nos ilumina para comprender la verdad. El Espíritu Santo ilumina al creyente. ¿Cómo conozco yo la verdad? ¿Cómo sé yo qué es la verdad? Nosotros sabemos que la verdad tiene un nombre, igual que el camino y que la vida, se llama Jesús. Pero Pablo nos dice, vea lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 9 y 10. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Nos ilumina para comprender la verdad. Es solo el Espíritu Santo quien nos puede llevar al conocimiento de la verdad. ¿Queremos conocer la verdad? Dejemos que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestra vida. Se trata de discernimiento y no de un simple aprendizaje intelectual. Es algo que Dios da, no algo que nosotros podemos producir. Dios nos ha revelado, no que nosotros lo aprendimos, Dios nos ha revelado. Entre otras cosas, esto se relaciona con el hecho histórico de que Dios ha mostrado a los creyentes a través del Espíritu Santo. Y la sabiduría, toda la sabiduría, no proviene de nuestro propio intelecto, la sabiduría proviene de Dios. Usted escucha gente que es muy inteligente y que se jacta de su inteligencia y probablemente sean muy inteligentes, pero la sabiduría proviene de Dios, no proviene de mí. Yo podría tener muchas capacidades, pero todas las capacidades que yo tenga vienen de Dios, no de mí. No es porque yo estudié demasiado, no es porque yo aprendí demasiado, porque al final todo lo que se enseña, todo lo que los demás enseñan, ¿de dónde lo aprendieron? Si todo lo que tenemos en la vida proviene directamente de Dios. La sabiduría, la inteligencia, la capacidad proviene de Dios. Y Santiago decía, si a alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará abundantemente. Yo he visto esto en mi vida, hermanos. Lo he visto en mi vida. Yo creo que el ser humano no vive una vida verdaderamente victoriosa porque no se cree muchas veces lo que nosotros somos. No cree que Dios colocó en nosotros su Espíritu y que cuando tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, tenemos capacidades ilimitadas. A mí me encanta aprender de muchas cosas. De muchas, y soy terriblemente metido en hacer cualquier cosa y procuro hacer bien lo que hago, me encanta. Hace casi un año, compré un pick-up de esos chiquititos, de los 1200, y lo desarmé. Tiene un año de estar desarmado, porque no he tenido tiempo. Mi intención era agarrarlo pieza por pieza, y irlo arreglando, y compré todos los implementos que necesitaba y empecé a trabajarlo, y mientras lo tuve en la casa, todos los días le hacía algo, todos los días lijaba una parte, todos los días desarmaba una parte, y entonces un día dije, me lo voy a llevar para la iglesia y lo voy a tener ahí que tengo más espacio, porque ya la negra estaba casi a punto de echarme con el carrito también, le hacía mucho enredo. Lo tenía en la cochera, pero le hacía mucho enredo y mucha basura y lijando y todo lo demás. Entonces me lo traje para la iglesia para tener más tiempo. Desde que lo traje aquí hace más de 8 meses no lo he tocado. Pero a mí me encanta hacer eso. A mí me encanta experimentar a ver, porque yo digo, no es tan difícil. Así me pasó con la soldadura. Yo nunca en la vida había soldado, pero me compré una máquina de soldar. Y hacía en principio unas chorchas terribles. Hoy hago unas chorchas más bonitas. Pero a mí me gusta aprender, me gusta, y yo digo, yo tengo que aprender a hacer esto, porque si otro lo hace yo no lo puedo hacer, y lo que hago, siempre he hecho en mi vida, es que me fijo en las personas que hacen las cosas. Me encanta la carpintería, pero al principio me salían de defecios. Hoy puedo jactarme, no, tanto así no, pero puedo decir que lo hago bastante bien, me gusta lo que hago. Y así soy en muchas de las cosas. Yo creo que el ser humano tiene
muchas cosas que son ilimitadas, pero depende de nuestra mentalidad, de lo que creamos, si podemos o no podemos. La primera vez que hice un banco en mi vida, hace muchísimos años, que yo no tenía ni cama en que caer muerto, estaba empezando la radio y necesitaba una mesa, y entonces yo necesitaba una mesita pequeñita, y en mi casa habían tablas, había todo, había un serrucho que estaba totalmente rumbrado, y un martillo que estaba así medio tembeleque, pero yo dije, hay un martillo, hay un serrucho y hay clavos, ahí está, voy a hacer la mesa. Y agarré todo y empecé a hacer, y hice una cosa tan fea, pero de verdad tan fea. No se sostenía, se tambaleaba para todo lado así, se hacía como se hacía así. Y entonces lo deseché y dije, no, yo no sirvo para esto. Pero esa mentalidad que tengo adentro, dije, no es que no sirvo, es que no hice las cosas correctas. Entonces, yo siempre fui bueno dibujando. En la escuela gané, en primer grado de la escuela, me gané un premio por dibujar. Y entonces dibujé la mesa que yo quería. Tomé una cinta métrica y dije, ¿cuánto quiero que mida de ancho? ¿Y cuánto quiero que mida de alto? ¿Y cuánto de alto y de ancho? De largo, de alto y de ancho. Largo, alto y ancho. Bueno, ustedes saben, ustedes entienden. Y entonces la medí y dije, ¿cuánto la quiero aquí? ¿Cuánto de altura? Y dije, ok, para hacer esto necesito cortar 4 patas que tengan tanto. Entonces agarré madera, corté las 4 patas, las lijé, las puse que todas estuvieran iguales y las dejé a un lado. Y así dije, necesito una pieza aquí, otra aquí para unir las 4 patas. ¿De cuánto? Las hice, las preparé y las puse a un lado. Y después preparé la parte de arriba. Y después armé. Igual se me movía, pero entonces dije, ok, necesita algo que sostenga las patas. Entonces le hice un cruce de una pata a otra y ya me quedó. Y me quedó bastante bien. Con los años lo fui mejorando y lo fui mejorando. Y hace unos años contraté el mueble de cocina de mi casa a un hermano en la fe y me cobró $1.5 million por hacerme el mueble, le di 750,000 pesos y se perdió y nunca más en la vida lo volví a ver. Y me dijo dónde estaba el taller y yo fui al taller y no existía el taller. Perdí la plata. Pero entonces yo dije, bueno, ya yo tenía destinado $1.5 million, me quedan 750. Con esos 750 lo voy a hacer yo. Y yo lo hice. Y el mueble que está en mi casa lo hice yo. Pero fue a través de los años de ir experimentando. Y esto es lo que trato que entendamos. No es simplemente algo que yo lo recibo y ya. Es algo que yo debo constantemente estar allí. Y Dios nos ha dado capacidades. Dios nos ha revelado. Dios nos ha dado a nosotros, pero a veces nosotros no nos creemos lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué estamos esperando que alguien nos dé algo si Dios ya nos lo ha dado a nosotros? Y lo que tenemos que hacer es aprender a desarrollar aquello que Dios nos dio. Esto es lo que el Espíritu Santo nos hace comprender la verdad. La verdad es que Cristo ya pagó por nosotros, tenemos que apropiarnos de eso. La verdad es que dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué dice la palabra que es el trabajo de Dios? Crear. Dios es un creador. Bueno, nosotros tenemos dentro de nuestro ADN esa semillita de la creación de Dios. Y a veces no hacemos las cosas porque simplemente no creemos. La sabiduría viene de Dios, la capacidad viene de Dios, la inteligencia viene de Dios. Nadie puede jactarse de eso porque todo esto proviene directamente de Dios y es por medio del Espíritu. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, por medio del Espíritu de Dios. Solamente por medio del Espíritu, entonces nosotros podemos tener la capacidad para hacer las cosas o la capacidad para seguir los lineamientos del Espíritu y vivir una vida correcta delante de Dios. Otro escritor de apellido Groeschel, un nombre rarísimo, dice, antes de declarar la manera de esta operación, el apóstol quiere que sepamos que no podemos reconocer a Cristo como la sabiduría de Dios por nosotros mismos, sino solo cuando el Espíritu Santo nos la revela. ¿Se da cuenta lo importante del Espíritu Santo en la vida de cada persona? Es el Espíritu Santo el que revela la verdad, es el Espíritu Santo el que nos revela a Dios. Y esta es la implicación de la segunda parte del verso 10. Dice que el Espíritu lo examina todo, porque Dios se revela a través del Espíritu. Y aquí se habla de la obra del Espíritu en general. El Espíritu penetra todas las cosas, el Espíritu examina todas las cosas. No es porque haya ciertas cosas que el Espíritu no conoce, sino porque el Espíritu nos lleva a que nosotros conozcamos lo que nosotros no conocemos. El Espíritu todo lo conoce, hasta los pensamientos profundos de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo conoce los pensamientos profundos de Dios?
Porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Quién conoce más íntimamente a Dios? El Espíritu Santo, porque es Dios. Entonces dice Pablo, hasta las profundidades de Dios. Nada está excluido del examen. Las profundidades de Dios son lo mismo que los pensamientos de Dios. Y el Espíritu Santo conoce todas las cosas, y a través del Espíritu Santo nosotros podemos aprender no solamente a discernir, sino a conocer, e incluso a conocernos a nosotros mismos. Y finalmente, vamos a llegar hasta aquí. El Espíritu Santo nos ayuda en la oración. El Espíritu Santo, Pablo llama la atención sobre el papel pedagógico del Espíritu en el ejercicio de la oración, cuando dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8, 26 y 27. El Espíritu Santo es, acordémonos, el Paracleto, el otro Jesús que mora en nuestro ser interior. Es Jesús mismo, a través de la acción del Espíritu Santo, que mora dentro de nosotros. Y en el verso 11 Pablo dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a los cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. El Espíritu Santo está para realizar subjetivamente a favor de los creyentes todo lo que el Maestro enseñó a sus seguidores y lo que él quería continuar enseñando a sus seguidores. Jesús enseñó a sus seguidores en el tiempo que estuvo con ellos, y el Espíritu Santo continúa la enseñanza hoy. Solo tenemos que poner atención al Espíritu. Solo tenemos que permitir que el Espíritu sea quien nos guíe, quien nos enseñe. Porque cuando usted va a la Escritura y usted intenta leer la Escritura desde su mente, desde su intelecto, probablemente no entienda nada. Usted necesita la ayuda del Espíritu Santo para que a través de la lectura el Espíritu Santo le vaya revelando las verdades de Dios. Cuando yo me convertí al Señor, yo me acuerdo que en esa euforia de querer conocer, yo leía la Biblia y leía la Reina Valera del 60. Yo uso la Nueva Versión Internacional porque la Nueva Versión Internacional te habla en un lenguaje más moderno, más nuestro. Pero la Reina Valera del 60 todavía habla de vosotros sois. Y hay cosas que a veces cuesta mucho entenderlas, incluso palabras que ya están obsoletas, que ya no se usan en el lenguaje, que han ido cambiando con los años. Las nuevas versiones de la Biblia lo que hacen es traducir a un lenguaje más comprensible lo que el original nos dice. Y por eso prefiero usar una versión más moderna como la Nueva Versión Internacional. Pero yo me acuerdo que yo trataba de leer en la Reina Valera del 60 y había cosas que no las lograba entender. Conforme fui creciendo espiritualmente, yo iba leyendo y el Espíritu Santo me iba revelando, me iba hablando. Yo aprendí esto hace muchísimos años. Si yo quiero entender lo que estoy leyendo en la Biblia, con una simple lectura no lo voy a entender. Yo debo leerlo una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y las veces que sea necesario, hasta que yo comprenda qué es lo que Dios me está hablando en ese pasaje. Una sana práctica para quien quiere estudiar la Biblia es tome un pasaje, tome un texto, un capítulo y léalo toda la semana, el mismo pasaje. Y ore cuando va a leer y ore después de leer. Y dígale: Dios, háblame a través de este pasaje. No importa si te lo llegas a saber de memoria, todavía mejor si lo puedes memorizar y después en tu mente darle vuelta a aquello. Pero te vas a dar cuenta que entre más lo lees y le pides al Espíritu Santo de Dios que te guíe, más se te va a abrir el panorama y vas a comprender muchas cosas. Ahora, hoy vivimos en una época con mucha tecnología, con muchas facilidades. Hay demasiados recursos en internet de comentarios bíblicos de gente muy seria y muy buena, que puedes ir a los comentarios y leer lo que aquel escribió sobre el texto y comparar con 2 o 3 y se te va a abrir el panorama. Y yo creo que eso también es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha instruido a personas a través de los años para que ellos puedan enseñarnos o abrirnos un poco más el panorama. Cuando yo me convertí, a los pocos años yo entré a la iglesia bautista
Y mi primer mentor, Juancito, me enseñó la colección de William Barclay. Y para mí Barclay fue extraordinario, porque Barclay te va llevando por el pasaje y te va explicando parte por parte, te cuenta el asunto histórico de ese pasaje y te cuenta la parte lingüística del pasaje y te compara con otros pasajes. Y wow, para mí fue una maravilla leer a Barclay y ver todo lo que él hablaba sobre eso. Hoy hay cientos de escritores y mejores que Barclay, muchísimo mejores, pero hay mucho recurso. Entonces ya no hay excusa para decir no entiendo la Biblia, porque primero tenemos la Escritura, segundo tenemos el Espíritu Santo que nos revela la Escritura, y tercero, el Espíritu Santo ha llevado a muchas personas a un conocimiento más amplio para que nosotros también podamos aprender de ello. Yo recuerdo que mis primeros mensajes, cuando yo empecé a predicar hace más de 30 años, mis primeros mensajes en aquella época eran a mano. Ni siquiera máquina de escribir tenía. Era un cuaderno y yo iba escribiendo. Pero tenía la Reina Valera, tenía una Scofield, tenía otra Biblia, no me acuerdo cuál era la que tenía. Eran como 3 Biblias diferentes. La Dios habla hoy, creo que era. Para leer el pasaje en 3 Biblias diferentes, y en uno aclaraba algo del otro, y tenía además una concordancia para ver con qué pasajes se ligaba esto. Y tenía, en algunos casos, había un libro muy bueno de Barclay que se llama Las palabras griegas del Nuevo Testamento. Entonces me abría mucho el panorama sobre ciertas cosas. Y era toda una dinámica sentarse a preparar un sermón. Porque tenía todos aquellos libros y yo tenía que estar leyendo y buscando y buscando. Hoy tiene una maravilla. Usted busca la concordancia en Google y Google le da concordancias y le tira todo y usted nada más lee y lo tiene. Y todo, en todos los sentidos. Es una maravilla. Yo tengo una biblioteca que me regalaron hace unos años atrás, que es una biblioteca Logos, que tiene, no sé, debe tener unos 300 tomos diferentes, de todo. Y simplemente yo le pongo Espíritu Santo y me tira todo lo que hay sobre Espíritu Santo. Ah, pastor, entonces usted no se preparó con eso que está enseñando. Por supuesto que tuve que leerlo yo y tuve que aprendérmelo yo para poder enseñárselo a ustedes. Lo que digo es que hoy nadie tiene excusa para no aprender. Hay demasiado para aprender, demasiado. Y entonces el Espíritu Santo está para enseñarnos. La obra del Espíritu Santo en este punto es complementaria con la obra del Maestro. Cristo no deja de interceder por nosotros a la diestra del Padre. Vea lo que dice Romanos 8:34. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Él está allí a la derecha del Padre intercediendo por usted, intercediendo por mí. Por eso es que Dios nos ve aceptos ante su presencia, no porque seamos buenos, no por las cosas que hagamos, no por las cosas grandes, sino porque Cristo está constantemente allí. Y cada vez que nosotros metemos las patas, Cristo dice: papá, yo pagué por él, mi sangre pagó por él, yo derramé el sacrificio, yo hice el sacrificio perfecto para que tú lo puedas ver limpio. Y Dios nos ve limpios y nos ve santos a través de la sangre de Cristo, no a través de nuestras propias cuentas. Ernesto Trencher decía: sin duda el Espíritu Santo inspira a toda verdadera oración que surge del corazón del Hijo adoptivo de Dios, pero no todo ha de ser indecible, o sea, más allá de la expresión inteligente. Hay claras expresiones de alabanza y de súplica que el creyente presenta tanto en privado como en público delante del Padre. Existe el grave peligro de multiplicar expresiones piadosas en tales oraciones que no proceden de una obra genuina del Espíritu. La frase del apóstol profundiza hondamente en el misterio de la oración y hemos de entender que solo el Espíritu puede producir los hondos anhelos del corazón en los hijos de Dios, que constituye la sustancia y la esencia de toda verdadera oración. Es por eso que nosotros estamos llamados a orar y no a rezar. Porque el rezo es un simple repetir de algo que yo aprendí. El rezo simplemente me lleva a repetir algo que ya está escrito y que yo simplemente me lo aprendo de memoria y que lo digo constantemente. El rezo es simplemente una expresión de algo que un día se fue y que fue muy bueno para quien lo hizo en el momento en que lo hizo. Pero hoy no me sirve de mucho. Hoy tengo el recurso de la oración. Y la oración me permite sentarme con papá y hablar directamente con él, porque el Espíritu Santo me da la comunión
con el Espíritu de Dios. Y yo puedo abrir mi corazón delante de Dios. Puedo abrir mi corazón. Hoy iba en la mañana para la oficina. Yo los jueves me voy temprano porque voy a jugar en la mañana, martes y jueves. Y hoy iba temprano en la oficina, entonces yo apago el radio y voy a las 5 de la mañana, voy para la oficina. Y voy hablando con el Señor y voy compartiendo con Él. Y yo siento que Él está escuchando todo lo que yo le digo. Yo siento que Él me está poniendo atención. Y sabe, muchas veces hasta escucho en mi mente, en mi corazón, la respuesta de Él. Muchas de las cosas que he tenido que corregir en mi vida ha sido cuando a través de ese tiempo de oración yo le hablo al Señor como hablarles a ustedes aquí y le cuento mis cosas y yo puedo escuchar a través de su palabra. Hace unos días me pasó algo muy lindo, pero muy muy lindo. Yo venía con una duda en mi corazón de alguna cosa que tenía que arreglar y empecé a orar, iba caminando, iba manejando y iba orando y le decía a Dios, yo no estoy tan seguro de que esto sea lo correcto. Yo sé, ya lo he medido, yo sé lo que es bueno y lo que es malo, yo sé lo que debo y lo que no debo, y yo lo veo bien humanamente hablando, o sea, lo peso en todas las circunstancias y está bien, pero no estoy seguro de que esto sea exactamente tu voluntad. ¿Cómo sé yo que esto es tu voluntad? Necesito que me digas si esto es tu voluntad. Y hubo un eterno silencio, como por 2-3 kilómetros. No le dije nada más al Señor, ni Él me dijo nada más a mí. Entonces, como ya vi que el Señor no contestaba, encendí el radio, y cuando enciendo el radio, una canción me dio la respuesta. El Espíritu Santo lo preparó. Era como si Dios me estuviera respondiendo a través de una canción. Es allí cuando tienes esa apertura de saber que Dios está escuchando tu oración. Que la oración no es un simple vacío, una simple repetición, sino una conversación genuina con Dios. Y esto solo se hace a través del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos guía en la oración, nos ayuda en la oración. Es esa comunión espiritual entre nosotros y Dios, solo la provee el Espíritu Santo. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya se nos hizo muy tarde, pero vamos a continuar, si Dios lo permite, la próxima semana con otro poco más acerca de lo que Pablo nos está hablando. Pablo habla demasiado acerca del Espíritu Santo. Espero que le pidamos al Espíritu Santo que por favor nos ayude a que todo esto que hemos compartido, que todo esto que hemos leído, que todo esto que hemos escuchado sea interiorizado en nuestro corazón, y esa es mi oración. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por haber usado a Pablo, gracias por haberle dado esa mente tan extraordinaria, Señor, para que Él pudiera interpretarnos, para que Él pudiera enseñarnos, guiarnos. Yo sé que fue tu Santo Espíritu a través de Él. Sé que es tu Santo Espíritu el que ha guiado a cada escritor, a cada persona, a cada pensador, a cada hombre y mujer que ha tomado la decisión de servirte y de amarte. Y hoy nosotros recibimos el beneficio de lo que tú has puesto en el corazón de ellos. Pero así como tú has inspirado la vida de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, te pido que también inspire nuestra vida, para que cada uno de nosotros todos los días pueda llegar ante el trono de la gracia y escuchar y recibir lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a comprender, Señor, que como seres humanos tenemos que corregir muchas cosas y que muchas veces escuchamos los mensajes y los escuchamos y no los ponemos en práctica, pero que a través de tu Espíritu Santo, Señor, seamos redarguidos, seamos llevados de la mano para poder escuchar y poner en práctica lo que tú nos enseñas. Llévanos en paz a nuestros hogares, Señor, regálanos una noche tranquila y en paz, y permite que podamos volver a reunirnos muy pronto para seguir aprendiendo de tu palabra. Todo te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.